19:21 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Y bueno, hace un par de días nos despertamos con esta noticia en Mundo Sputnik News, ¿no? Este medio oficial ruso, que se titulaba de la siguiente manera: La hipocresía y la traición del presidente argentino Fernández a Putin no tiene límites. Un título bastante fuerte. Expliquemos un poquito de qué se trata todo esto, porque, a ver, muchos medios locales lo respondieron, lo postearon, pero no tenían la más pálida idea de lo que hablaba, porque tampoco entienden cómo es que piensa, ¿no? Rusia en este momento con respecto a el mundo y con respecto a las diferentes situaciones que estamos viviendo en torno no solamente al conflicto bélico, sino además conflictos que van mucho más allá de eso, que tiene que ver, por ejemplo, con el control de los recursos, con las diferentes agendas globales que hay. Y bueno, justamente uno de los puntos centrales de este artículo que plantea esta traición de Alberto Fernández tiene que ver con el acercamiento de Alberto Fernández con Olaf Scholz, canciller de Alemania, ¿no? Vemos con preocupación las consecuencias de la agresión a Ucrania y cooperamos en la búsqueda de caminos para ponerle fin. Después del padecimiento que vivimos, es inmoral que algo así suceda. Además, plantean, ¿no?, la cercanía de Alberto Fernández con esta Agenda 2030 y estas agendas ecologistas. Sumado a eso, plantean como traición el hecho de que Alberto Fernández, literalmente por unas monedas, lo que sea, se ponen entre signos de preguntas, justamente por la tentativa de Alberto Fernández de empezar a vender gas natural a Alemania ante la pérdida de este recurso de Alemania en caso de que Rusia le cierre el suministro, además de que querían sancionar justamente a Rusia dejando de consumir este producto. Es decir, nosotros, acá tengo la frase textual, no entiendo estas cosas. Uno piensa en Argentina, que estaba en la ruina, no tenía, bueno, no podemos decir la palabra, no teníamos pinchaduras, y estaba colgada por el Fondo Monetario Internacional cuando Rusia la ayudó. La Cancillería de Bolsonaro, que es un desastre, dicen, se portó mucho mejor que la Argentina porque hizo todo lo posible para no condenar a Rusia, advierte el doctor en ciencias políticas Bruno Lima Rocha Beaclini en este artículo, ¿no? Y evidentemente, es decir, Rusia, digamos que se la jugó por Argentina cuando nadie se la estaba jugando por Argentina. Y en este momento en que Rusia está un poquito más complicado, Argentina lo primero que hace es irse a Alemania a negociar a ver si puede vender gas a estas regiones, aprovechando que van a dejar de comprar gas a Rusia. Y es evidente que lo van a terminar tomando como una traición, porque, a ver, si a mí me da mal y mi amigo al que yo ayudé hace poco va a sacarme clientes, digamos, se podría considerar una traición. Ahora, en el contexto de lo que está pasando en Argentina, es muy complicado tener como enemigo, encima de todos los enemigos que ya tiene Argentina y de todos los problemas que tiene Argentina, el único que le estaba más o menos dando una mano, que era Rusia, se está comportando de manera desleal. Eso nos da a entender varios puntos, ¿no?, que me gustaría que comenten ustedes también qué les parece, chicos. En primer lugar, Alberto Fernández con esta suerte de tibieza, si se podría decir de esa manera, de no querer jugarse por quien teóricamente es su aliado y de no entender cómo funciona el mundo. Y yo coincido evidentemente con lo que se plantea acá de traicionar por dos monedas. No sé ustedes, chicos, qué les parece. En mi opinión, de acuerdo a esta noticia, lo que veo es que, primero, el titular de la traición, según lo que veo, es un titular
fuerte, digamos, para llamar la atención y para que se dé a conocer esto. No creo, está entre comillas a veces la palabra traición, digo, la he visto por acá. Rusia sabía ya en un principio, en mi entender, esa Rusia más profunda, de que este no es un gobierno afín para nada. Sí, el de Bolsonaro, por ejemplo. Sí. Pero que de hecho lo consideraban que era teóricamente menos cercano, pero que termina siendo más favorable, digamos. Sí, eso es un análisis muy para la gente, para que lo entienda. Pero nos podemos dar cuenta de que yo desde un principio, cuando Bolsonaro fue a verse con Rusia, dimos esa noticia, ¿no es cierto? Fue a Rusia a verse con Putin y con Orbán en esa gira en Europa Oriental. Nos dimos cuenta claramente que eso es el BRICS, Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica. Y Alberto Fernández fue y le decía que le tendía una alfombra para Rusia en Argentina como entrada a Sudamérica. Claro, que Argentina sea la entrada de Rusia a América Latina. Esa era la frase textual de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández se vende, por 2 monedas. No es estadista, partamos por la base claro, de que el tema es que, a ver, no tiene coherencia. Eso es lo que yo creo. Porque si vos vas a Rusia y decís eso y después te vas con los enemigos de Rusia y decís exactamente lo mismo, es no entender el mundo. Después se fue a China, o sea, cosa que Bolsonaro no hizo, pero porque hay una estrategia marcada muy importante, nada más que claro. Eso es muy llamativo. Va a buscar monedas, digamos. Claro, es un tipo que va y charla con el FMI tranquilamente y, bueno, incluso Cristina Kirchner fue la que había tuiteado en aquel momento, luego de esta operación militar de Rusia, que había apoyado en 2014 una propuesta en las Naciones Unidas desde Estados Unidos que decía que no se reconozca a Crimea como un territorio prorruso y que sea anexado por Rusia. Y esto lo votó Argentina en 2014, cuando se decía que Argentina muy prorrusa. Pasa que es un gobierno, ¿cómo te puedo decir? Ilegítimo, es un gobierno que no tiene, ¿me entendés? Una lógica en lo que hace. Claro. Es un gobierno desesperado, un gobierno sin dinero, un gobierno... Sin planificación, digamos. Y sin estrategia, sin planificación, sin visión a futuro y sin visión geopolítica, digamos. Y Argentina en sí tiene también eso, porque hay que recordar sí, que... lo vemos en la televisión, cómo los medios cubrían esta noticia, era un desastre. O sea, no entendían qué era lo que estaba planteando la noticia realmente. Sí, y veo mucho más consciente y despierto en esto el pueblo de Brasil. Lo veo más despierto, ¿me entendés? Por ejemplo, en ese sentido. También, bueno, Bolsonaro tomó medidas como quitar los impuestos a las importaciones. Bueno, eso es un tema que también lo vamos a tocar, pero... ahí se ve, comparemos, no están a otros países, pero entre Brasil y Argentina hay 2 estrategias completamente distintas y Alberto Fernández no encuentro la palabra para definir a semejante desastre, ¿me entendés qué es esto? Pudiendo hacer una cosa bien, hacen todo mal, digamos. Y que después, claro, y se fue a China y quiso buscar negocios en China. Digo, nosotros nos vende, digamos, por 2 monedas o por lo que sea, nos vende. Respecto a lo que Rusia nos ayudó, nos ayudó en ese sentido. Es cierto, hubiera sido catastrófico para el gobierno, para la legitimidad de Alberto Fernández, que en gran parte dependía del control de la sanidad, digamos, hubiera sido el perder el apoyo ruso, hubiera sido que se desplome totalmente la poca legitimidad que le quedaba. Y que después, fue perdiéndola a lo largo del tiempo y tenemos las peores imágenes positivas de Alberto Fernández, las mayores imágenes negativas, un pico histórico. Y es algo que hubiera sucedido mucho antes de no ser por el apoyo ruso. Y fue histórico también la imagen positiva al inicio de la pandemia. Entonces, cuando ordenó el cierre, sí. Lo que sucede en este sentido, para abrir un poco también el debate y presentar otras perspectivas, en las relaciones internacionales no existe tal cosa como las alianzas, al menos no en tiempos de guerra, y ciertamente Argentina no es partícipe de un conflicto bélico, lo que hay son intereses. Ahora, lo que sí es claro es que Argentina tiene un rumbo definido en materia de intereses nacionales. ¿En qué sentido? Podrían mostrarse con un interés ideológico marcado hacia un sistema globalista donde se hubiese beneficiado, como puede ser la gran inversión que ha hecho Biden en torno a la Agenda 2030, su apuesta, a mi entender, es catastrófica, pero es una apuesta clara.
desde que asume Biden en Estados Unidos, estoy hablando de un socialdemócrata progresista de extrema izquierda, digamos, en términos culturales, ha generado un proceso inflacionario en Estados Unidos. Y ciertamente ha perdido incluso otra parte del apoyo del espacio demócrata ya. Pero nunca titubeó. Ha profundizado el déficit fiscal en cara a lo que era su transición energética. Ha generado un pico inflacionario, pero se ha sostenido en su plan de gobierno. Esto no es un tema menor. Yo he hablado con un militar de Venezuela. Gente que ha trabajado de cerca al cuerpo de Maduro. Ellos plantean la tesis siguiente. Sí, el país está mal. Hay inflación, hay inseguridad, una crisis económica, una crisis social profundizada. Pero es un gobierno firme. Ellos se mantienen en su línea socialista. Y no se apartan. Quieras o no, hay un mínimo de respeto en ese punto. Ahora, lo que yo sí rescato del análisis que han planteado acá, que creo que es interesante en ese sentido, el gobierno de Fernández es un gobierno que no logra definirse claramente, y esto genera repudio de los dos lados. Porque ha generado repudios por parte del espacio más socialdemócrata del oficialismo cuando se mostró favorable al alineamiento de Putin. Generó una quiebre interno muy fuerte, porque los socialdemócratas, estamos hablando de la línea más mesurada del oficialismo, les parecía catastrófico posicionarse en favor de lo que según ellos era un tirano, una guerra ilegítima, un volver a un régimen pasado. No puedo usar muchas palabras porque saben que esto va a perder YouTube. La oposición también lo criticaba. Claro, además que la oposición claramente, la corrección política al extremo, también decía, no, ¿cómo te vas a poder posicionar en favor de...? Proponían ir a Ucrania incluso. Claro, sí, no, es una cosa, que entren a Villa 31 si quieres, ¿no? Claro. Pero, ahora, claramente que la guerra no ha favorecido en lo más mínimo a Rusia. Esto hay que sincerarse. No se ha visto favorecido a Rusia en este sentido. Y de repente las alianzas se empiezan a movilizar, los intereses se movilizan. Hoy Turquía puede cambiar un parte del escenario internacional. Turquía dijo no a la OTAN de Finlandia y Suecia incorporadas. Claro, pero a su vez ha habido países que sí se han movilizado en favor de la OTAN, que estaban allí en un punto al límite y dijeron, no, nos vamos por el lado de la OTAN. Finlandia fue un caso, por ejemplo. Finlandia y Suecia. Tomaron decisiones. Ahora, ¿cuál fue la decisión argentina? La decisión de Argentina fue mantenerse en un rumbo estable como el de Brasil, donde Brasil dijo nosotros ni en favor ni en contra de una guerra. Simplemente que seguimos nuestro alineamiento, que es este. Digo, no estamos para nada posicionando en favor de la muerte de un inocente. Estamos diciendo objetivamente, Brasil mantuvo su lineamiento. Argentina no, y eso le quita credibilidad. Pierde legitimidad interna, porque ya no tiene el apoyo ni de los socialdemócratas que vieron cuando Fernández estuvo a favor de Putin, y a su vez pierde el apoyo del núcleo más duro del kirchnerismo, ahora que se quiere ir del lado globalista, digamos. ¿Dónde queda parado Alberto Fernández? ¿Dónde queda parada Argentina? Porque va a Alemania y Alemania lo mira y dice, ¿y ustedes no son los que están hasta hace poco del otro lado? Entonces va a la India y le dice, ¿y ustedes no estaban hace poco del otro lado? Sí, y va a China con Vaca Narvaja por detrás y dicen, pero ustedes, ¿dónde están realmente? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pierde la credibilidad, se despolariza el hombre. Él diría, esto lo saco de Martín Fierro, el hombre vale lo que vale su palabra. Y nos pierden el respeto. El hombre vale lo que vale su palabra. Exactamente. ¿Cuánto puede valer hoy Argentina a nivel mundial si sus representantes han sido un vaivén ideológico dentro del mismo gobierno? No digo que hubo una transición, bueno, Sí, okay. uno ve que los demócratas ganan los republicanos, pero hay como ciertos lineamientos institucionales que se mantienen. Que si no va a venir Biden y va a retrotraer un pacto internacional firmado por Trump. En principio, aunque ahora ya no me sorprendería. Pero Argentina, dentro del propio gobierno, tiene su propia crisis interna. Imagínense externamente. Esto es lo que yo quería aportar. Sí, externamente es un desastre. Si internamente lo es, imagínate por fuera. O sea, las relaciones exteriores y la Cancillería nuestras sí son un desastre. Sí. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con ese espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.